Primero tienen que
Necesito que salgas de la computadora.
¿Cómo están? ¿Cómo están con el tema de los trabajos prácticos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va? Bien, bien. Un poco ¿Cómo estás? perdida con el trabajo práctico. ¿Cómo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Cómo estás con el trabajo práctico? Un poco perdida. Y ¿no estaba tu nota el otro día? ¿Te viste que viste? ¿Puede ser? Sí, me la pasó Lucía el sábado, sí. Ah, bueno. Pongo así No, pensé porque que preguntaba por el de ahora. estoy un poco, dice acá, me dice internet inestable, por eso estoy poniendo sin este video para que me escuchen mejor. Bien. ¿Cómo andas, Lucía? Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, también Lucía, voy a buenas estar- noches. Buenas noches. Yo también ahora voy a apagar la pantalla, así se puede grabar en mejor calidad para quienes lo ven después. Bueno. ¿Alguna duda tienen sobre algo que están viendo? Sobre la temática? Después va a haber clase de repasos. Bueno, ya Lucía después se va a encargar, la última semana vi que es toda de Lucía, que les va, realmente aprovechenla, que es una excelente ayudante alumna en todo aspecto, en tratar de ayudar en los problemas que tienen, y aparte una persona que sabe, así que bueno, está mucho más cerca de ustedes que nosotros, por más que, aunque ustedes no lo crean, yo veo los mensajes de todos ustedes, me escriben algunos en forma privada, yo no tengo problema en contestar, siempre obviamente que sea, y si es alguna pregunta yo les indico que traten de hacerla en el grupo, porque puede favorecer a todos, no solo al que pregunta, sino que la misma duda puede ser de todos, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver, tenemos que ver dogmática. Voy a poner un minuto la cámara, no para que vean algo feo, sino para que me vean un minuto antes. Ustedes, si me escuchan mal, yo apago inmediatamente la cámara, ¿no? Hoy, ustedes no sé cómo lo tienen, si lo tienen como dogmática o como ciencia del derecho, ¿no? El tema. Pero bueno, el recorrido que hicimos hasta este momento. ¿Cómo, Lucía? No te escucho, Lucía. Ginepro. Perdón, ¿puede ser que haya hablado, Lucía? Señal. Sí, no te escucho. ¿Cómo? ¿Se me escucha bien? Porque estoy con poca señal. Ahora sí te escucho. Decime qué ibas a decir, perdóname. No te escuché. Quería consultar porque en realidad ya hoy pusieron el trabajo práctico número 5 y bueno, justo hoy pude abrir el campus, pero no me figura la unidad número 5. Yo no sé eso si a quién le tengo que consultar porque no cargaron nada. A ver, vos no sabés cuál es la unidad. No, en realidad hay un comunicado de la doctora Valle que dice que hay que escuchar los audios y analizar el Power, pero no hay nada. No sé si lo cargaron y a mí no me figura. Lo tiene, No, yo creo. Sí, Lu. ese Adelante, texto en Lu. el campus, ese texto en el campus está de unidades pasadas, o sea, de cuatrimestres pasados, y el texto ya está cargado, pero se va a ir subiendo el contenido, digamos, de la doctora Valle a medida que ella me lo indique respecto a las clases que correspondan a ella. Ah, perfecto. O sea que lo que me figura es de un cuatrimestre pasado. Claro, es el mismo sitio, pero algunas cosas se van subiendo a medida que la doctora Valle o la doctora Riz o el doctor Gambini me indican que se vayan subiendo al campus virtual. Ah, perfecto, perfecto. Quería saber eso nada más. Gracias. No, de nada. Bueno, pues está bien, Lucía, cualquier duda que tengas tenés que preguntar, está perfecto. Bueno,
les había dicho, ¿ustedes tienen como dogmática o tienen como ciencia del derecho que van a ver? Nadie sabe cuál es el punto que van a ver hoy. Bueno, Creo que lo tienen como dogmática jurídica. sí, ya sé, por eso. Es, pero, es bueno. como Perdón, que pensé es que lo era- mismo, ¿o no? Bueno, justamente esa podría ser la primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué es la dogmática o qué es la ciencia del derecho, ¿no? Un poco esta unidad de ciencia del derecho explica por qué empezamos a ver lo que vimos desde un principio del programa. Digamos, el programa tiene una interconectividad, ¿no? Donde llegaríamos, independientemente de ver algunos autores, a un punto que podemos decir si podemos o no podemos hacer ciencia del derecho. Digamos, ¿cómo comienza esto? Comienza con el lenguaje, ¿no? El lenguaje es la herramienta que nosotros tenemos, digamos, para comunicarnos, y si no nos podemos comunicar, no podríamos hacer ciencia. Pero ustedes fíjense que, aparte el lenguaje es mucho más importante porque uno de los componentes del conocimiento científico tiene que ver con el lenguaje. Los autores, digamos, se han puesto de acuerdo en cuáles serían las características que debería tener un conocimiento para ser considerado científico, ¿no? Si yo digo que María Lombardini tiene lentes blancos, ¿no? ¿Eso es un conocimiento científico? ¿Qué opinan ustedes? No. Yo no sé si son blancos porque soy daltónico, pero de acá me parece verlos blancos, ¿no? Bueno, ¿por qué no sería un conocimiento científico? Yo digo, María Lombardini en este momento tiene puestos lentes blancos. ¿Qué tipo de enunciado estoy realizando? Es una descripción. Muy bien, es una descripción. Estoy utilizando el uso descriptivo, ¿verdad? De lo cual podemos predicar verdad o falsedad. Ahora bien, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué no puede ser un conocimiento científico que yo diga que María Lombardini tiene lentes blancos? Digamos, Puede ser porque se basa en un solo hecho. claro, muy bien, Agustina, muy bien, exacto. O sea, digamos que no le interesa a la ciencia un hecho aislado, sino por eso una de las características del conocimiento científico es que debe ser general. Apunta a una generalidad de casos, es hacia un recorte de una parcela de realidad, ¿no? Siendo una generalidad de casos. Entonces, ¿qué pasaría si yo preguntara, por ejemplo, o haría una descripción en el sentido de, si hiciera, perdón, una descripción de los lentes blancos que tienen los alumnos de Teoría General del Derecho? Entonces podría llegar a ser una generalización. En el caso de que yo diga María Lombardini tiene lentes blancos, puede ser, es una descripción que puede ser verdadera o falsa, pero no apunta al conocimiento científico porque le faltaría esa característica que sea general. La segunda característica del conocimiento científico es social. ¿Qué quiere decir social? Sin entrar en más detalles, porque no lo van a encontrar quizá ustedes en el libro cuando lo lean y van a decir de dónde sacó Eduardo esto. Social es que sea comunicable. Vale decir, un conocimiento científico que no sea comunicable, un conocimiento que no sea comunicable no puede ser científico, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, descubriera una cura del coronavirus o una cura de lo que ustedes se imaginen, ¿no? Y yo digo, yo lo sé, yo realmente la tengo acá dentro de la cabeza, pero miren, no se los puedo decir. ¿De qué serviría? ¿No? Digamos, no serviría absolutamente de nada. Por eso el conocimiento científico debe ser general, social, y por último, la última característica es que sea legal. Pero no que sea legal en el sentido que sea adaptable a una ley, ¿no? O que cumpla con las normas jurídicas, sino que lo legal está dado en que estas observaciones que se han hecho, ¿no? Nos llevan, y justamente con lo que decimos, hablamos de la generalidad, nos llevan a convertirlo, todos estos conocimientos, en una ley que termina siendo predictiva, ¿no? Si yo mal no recuerdo, en alguna clase dije, por ejemplo, que todos los metales frente al calor se dilatan, ¿no?
esta ley termina siendo predictiva, esta ley que ya existe, no la inventé yo. ¿Por qué termina siendo predictiva? Porque frente al calentamiento, yo estoy diciendo que frente al calentamiento de los metales, el día de mañana, hoy y el día de mañana, esos metales se van a dilatar. Por eso nos sirve a nosotros el conocimiento científico, ¿no? Y esta característica que tiene de ley, ¿no? Nos sirve para que nosotros podamos predictivamente saber qué va a ocurrir el día de mañana. Obviamente, como ustedes saben, ¿no? Y la mayoría de las leyes parten de un razonamiento inductivo y después mediante una deducción surge, digamos, una ley general. Esta ley general, ¿no? Digamos, nos va a regir en la medida que concuerde con la naturaleza, ¿no? Yo, hablando de la naturaleza, ¿no? No hablando del término, digamos, del derecho. Digo, si la naturaleza no se comporta de acuerdo a la ley, no está mal la naturaleza. Lo que está mal es la ley. Yo no puedo decir, por ejemplo, no, en este caso la naturaleza se equivocó, pero siempre va a ser como yo digo. No, donde yo veo ya que hubo algo, que un metal, por ejemplo, que no se dilata frente al calor, entonces la ley está equivocada. La ley podrá decir que la mayoría de los metales frente al calor se dilatan, ¿no? Acá dice Andrés, dice, profe, entonces tenemos problemas para definir el derecho, problemas para saber el derecho, si el derecho es ciencia, entonces la dogmática toma el derecho como ciencia, o la ciencia, o es la ciencia del derecho. La dogmática, sí, o sea, tenés razón en los dos primeros postulados, Andrés. Primero tenemos problemas para definir el derecho. Digamos, no nos ponemos de acuerdo, en realidad, para saber qué es el derecho, qué es el objeto de estudio justamente de la ciencia jurídica, ¿no? Vos fijate lo difícil que es hacer ciencia cuando ni siquiera todo... ¿El objeto qué es? La materia, dice la diccionario de la Real Academia Española, que objeto es la materia sobre la cual versa una ciencia, ¿no? Entonces, y en este caso, la ciencia del derecho, el objeto de la ciencia del derecho es el derecho. Es la materia sobre la cual versa la ciencia del derecho. Pero yo no me pongo de acuerdo, o sea, los juristas no se ponen de acuerdo sobre lo que es el derecho. Entonces ya partimos de un gran problema. Después decís, problemas para saber si el derecho es ciencia, entonces no. Si el derecho es ciencia, no. Si puede haber una ciencia del derecho, y la dogmática jurídica es un sinónimo de ciencia jurídica en el sentido de que nosotros tomamos la dogmática jurídica como una posibilidad de hacer ciencia jurídica. Por más que yo les diga en este momento que la dogmática en realidad también es una de las clases de la ciencia jurídica. Cómo se ha entendido a partir de la codificación, se ha adoptado a esa forma de hacer ciencia del derecho como dogmática jurídica. Andrés, no sé si te respondí un poquito la pregunta. Ahí está, ok. Bueno, después el otro tema que también cuando hacemos ciencia del derecho nos preguntamos es cuál es la relación justamente entre el derecho y la racionalidad, ¿no? Entendida la racionalidad como la elección del mejor medio para obtener un fin, ¿no? Entonces, yo también, cuando analizo la ciencia del derecho, ¿no? Analizo que hay distintos operadores jurídicos. Entonces, digo, ¿cuáles son los operadores jurídicos? Y tengo, por ejemplo, a los jueces, que son los que dictan sentencias. Tengo a los, o sea, que dictan normas individuales, ¿no? Tengo a legisladores, que son los que, de los cuales emanan las normas. Son otros normas general, que en su mayoría son generales, para toda la población. Después tengo los juristas, que son aquellos que mediante su labor describen, sistematizan, organizan, digamos, un sistema jurídico. Y por otro lado también tengo los abogados que litigan, operan el derecho desde el punto de vista de la defensa de un cliente. Y después tendríamos como último operador a los ciudadanos, ¿no? Pero digamos, estos cuatro principales que son operadores
cotidianos del derecho. ¿Es la misma racionalidad que, digamos, en el análisis de cada uno? O sea, ¿cuál es el mejor medio para obtener un fin? Hay algunos, como por ejemplo los abogados litigantes, que no están encasillados, digamos, mediante la adopción de determinado medio para obtener el fin. ¿Por qué? Porque uno defiende el interés de un cliente. Entonces, uno deberá realizar cuanto acto sea necesario para persuadir al juez de que el cliente nuestro tenga razón. Entonces, la racionalidad está dada en lo que se considera necesario para obtener un fin. Después el legislador, cuando dicta normas generales, ¿qué se le exige al legislador? Y en realidad, digamos, no hay un parámetro objetivo, así como no se le pide al abogado, tampoco hay un parámetro tan objetivo cuando se le pide al legislador, porque el legislador, luego de debates que hay parlamentarios, y con distintos fundamentos, a veces se ponen de acuerdo, a veces no se ponen de acuerdo, pero por mayoría dictan una ley de acuerdo a determinadas valoraciones políticas que hace esa mayoría o que sanciona, digamos, ¿no? Que sanciona esa ley que después obviamente tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo, pero no me quiero meter en estos aspectos, digamos, procedimentales, ¿no? Sino, digo, la creación está en el Congreso, ¿no? de las leyes, y hasta inclusive, ustedes van a ver que el fundamento de la ley no forma parte de la ley. ¿Está? O sea, cuando ustedes toman una ley, ¿no? van a ver que puede haber un preámbulo, como una especie de preámbulo, proemio, donde dice que se reúne la honorable, por ejemplo, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores o Congreso, y teniendo en cuenta, y empieza a hacer un análisis de las circunstancias socioeconómicas, políticas, culturales, religiosas, y entonces sancionan con fuerza de ley. Artículo 1. Y en realidad, lo que es importante es el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque yo no puedo recurrir a los fundamentos, ¿no? Porque los fundamentos es como si se escindieran de la norma, y lo que queda en definitiva es la norma. Ustedes cuando googlean y ponen, quiero saber la ley de honorarios profesionales, número, no sé, la nueva, creo que es la 14.507, no me acuerdo, la que era 9604 reformada, y a ustedes les va a salir la ley. Digamos, los fundamentos no forman parte de la ley. Digamos, les pueden a ustedes ayudar para demostrar, para saber en qué circunstancias o cuál sería la intención de los legisladores. ¿Está? Y obviamente se lo puede criticar digamos, a la comida después de cocinada, la ley, como se sale del horno, se le podrá criticar algunos aspectos, ¿no? Pero mientras sea constitucional, va a regir esa ley. Obviamente, pueden haber distintas posiciones, ¿no? Vamos a suponer que se discuta, como se ha discutido, la no punibilidad de la interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo. Entonces, obviamente ustedes han visto que ha habido dos posiciones fundamentales, una que está, la que se llama, la han mal caracterizado como pañuelo verde, ¿no? Porque es el símbolo de la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, no es el fundamento, hay otros fundamentos, y la otra sí se la caracterizó más o menos como el fundamento de las dos vidas, o pañuelo celeste, ¿no? Entonces, obviamente puede haber discrepancias, e inclusive hubo discrepancias cuando no existía la interrupción voluntaria del embarazo, pero como yo le dije una vez, todos tenemos que saber que mientras rige esa ley, se puede, digamos, o no se puede, en el sentido no de posibilidad fáctica, sino de posibilidad jurídica, que es distinta, ¿no? Yo puedo realizar algo fácticamente, ¿no? Puedo, no sé, tirarle un vaso a Verónica, vamos a suponer que estuvimos presentes, el vaso de agua se lo puedo tirar por la cabeza, hay una posibilidad fáctica, pero hay una imposibilidad jurídica, vale decir, ¿cuál es la imposibilidad jurídica? La imposibilidad jurídica está dada en que yo no tengo permiso para hacerlo.
¿Está? ¿Por qué? Porque todo lo que no está prohibido está permitido, pero está prohibido crearle un daño a una persona. Porque justamente hay una norma que dice que lesionar a otro, de causar un daño a otro, y de acuerdo al daño va a haber una pena de prisión. Entonces, digamos, en el contexto legislativo, uno puede decir, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con que antes de la sanción, yo no estoy de acuerdo en que no sea, que sea punible el aborto, pero yo no puedo decir, no, chicos, hagan igual, interrumpan el embarazo porque no pasa nada. No, porque había una consecuencia. ¿Está? Lo mismo ahora sí existe la posibilidad fáctica y jurídica de hacerlo. En este caso concuerda porque rige una ley. En todo caso, lo que podemos criticar nosotros es el aspecto, desde un aspecto valorativo. Y eso justamente en una democracia, ¿no?, es lo bueno que uno se le permite discutir eso, y aparte, como justamente no es obligatorio la interrupción del embarazo, digamos, no es una norma que sea inconstitucional en el sentido de que obligue a la gente a realizar un acto, porque si, por ejemplo, existiera una ley que dijera que todas las mujeres están obligadas a interrumpir el embarazo, bueno, primero que no sería interrupción voluntaria, ¿está? Y obviamente esa ley sería inconstitucional. Entonces, podemos tener dos tipos de desacuerdos frente a la ley. Un desacuerdo que es de tipo valorativo, ¿no? Y a todos nos pasa, que decimos, yo considero que quizá debería decir tal cosa la ley, y esto es absolutamente correcto, porque todos tenemos el derecho y sirve al país cuando uno critica una ley para hacerla mejor, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, fáctico, nosotros, si bien podemos criticarla relativamente, debemos someternos a la ley, ¿está? Mientras no sea inconstitucional, vuelvo a repetir. Entonces tenemos al abogado litigante, digamos que no tiene nada, un parámetro objetivo, porque tiene que hacer cuanto pueda para que tratar de ganar el juicio, porque la idea que tiene, la idea y el fundamento, digamos, el motivo de que existe un abogado es que tratar de defender los mejores derechos de su cliente, y tratar de defenderlo de la mejor forma, digamos, utilizar cualquier herramienta legal que tenga para defenderlo bien. O sea que no hay un parámetro objetivo. Tampoco dijimos que hay un parámetro objetivo para los jueces, los legisladores, porque si lo hubiera, en vez de tener legisladores hombres, tendríamos robots, y no es así. Y después tenemos los jueces y los juristas, a los cuales se requiere un poco más, yo diría muchísimo más, de objetividad, ¿no? Ustedes fíjense que los jueces deben cumplir justamente para que todos aquellos que somos justiciables o todos los que operamos en el derecho como abogados, digamos, también podamos tener algún mínimo de predicción acerca de lo que más o menos va a sancionar o va a dictar una sentencia a un juez. Porque si no estaríamos sometidos a una arbitrariedad, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es en la quinta acepción de Kelsen de derecho subjetivo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Dijimos equivalente a no prohibido, ¿se acuerdan? Autorización, correlato de una obligación activa, correlato de una obligación pasiva, y la quinta, ¿cuál era? El sentido técnico, que era... Sentido muy bien, técnico. Graciela. Muy bien, en sentido técnico como acción procesal. Con lo cual, vos fíjate esto, todo, digamos, para razonarlo, para que esto siempre recuerden. Si yo tengo el derecho subjetivo para llevar un caso a la justicia, ¿qué debe haber del otro lado? Graciela, te estoy mirando. Aunque si no miro en vez de mirar la cámara, te miro a vos. Un derecho objetivo. ¿Cómo? No, un derecho objetivo.
No, sí, por eso, pero si vos tenés el derecho subjetivo de recurrir al órgano jurisdiccional para que te dicte una sentencia, ¿qué tiene que haber para que vos puedas ejercer tu derecho? Un juez. ¿Cómo, Daniel? Un juez. No te escucho. Un juez. ¿Dijiste un juez? Haceme con la cabeza. Sí, muy bien. Es eso. Tiene que haber del otro lado, digamos, un juez. Y ustedes fíjense, qué increíble, que el primer principio que deben seguir los jueces es el de inexcusabilidad. Yo no sé si, creo que sí, pero no recuerdo si está en el libro del doctor Rodríguez, pero esto suelo preguntarlo, con lo cual, por las dudas, recuérdenlos. El principio de inexcusabilidad significa, ¿no?, dentro de estos parámetros objetivos, es que, bueno, ojalá sea una bronquitis, tenés que cuidarte, Daniel, porque para que no devenga algo peor. Digo porque está poniendo en el chat que está sin voz, pide disculpas porque está cursando una bronquitis. Ojalá sea nada más que una bronquitis, Dani. Perdón, ¿qué estaba diciendo? ¿En qué consistía? Inexcusabilidad. Claro, ¿en qué consiste la inexcusabilidad? Consiste en que los jueces no pueden dejar de dictar sentencia, ¿no? Que ante el requerimiento de un justiciable no pueden negarse a dictar sentencia. Quiero hacer una pequeña... Escuchen ahora, no copien esto, escúchenlo para que, digamos, vayan relacionando todos los temas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos competencia como concepto básico, como concepto jurídico básico? ¿Se acuerdan que dijimos que competencia era la facultad que tenía un juez para dictar sentencia, ¿no? O la facultad que tienen, ¿no?, algunas personas para dictar sentencia, aplicar la sanción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que dijimos que también un juez es competente de acuerdo al territorio, por ejemplo, de acuerdo al fuero, ¿no? Bueno, la suma, escuchen bien, de todas las competencias, o sea, en razón del territorio, en razón del fuero, en razón del turno, en razón de la materia, la suma de todas las competencias hacen que ante la promoción de cualquier juicio o ante llevado un caso a los estrados del juzgado, exista por lo menos un juez que sea competente, digamos. Y la inexcusabilidad está dada en que el juez, escuchen bien, el juez está obligado a dictar sentencia. ¿Qué quiere decir que está obligado a dictar sentencia? Que el juez no puede ampararse en la oscuridad, insuficiencia o silencio de una norma. Y esto es tan así, que, digamos, la obligación del juez es decir, mirá, tenés que resolver este caso, que si no lo hace, el juez estaría incurso en un delito, que justamente el delito consiste en no dictar sentencia sobre pretexto de insuficiencia, oscuridad o ausencia de una norma. Entonces, el primer principio que debe seguir un juez es dictar sentencia. Inexcusable, no tiene excusa, tiene que dictar sentencia. Pero por otro lado, tanto Daniel, como Lucía, como María, como Verónica, Graciela, etcétera, etcétera, Andrés, todos los que están acá, ¿qué quisiéramos? ¿Cuál sería nuestra pretensión como ciudadanos, ahora sí como operadores jurídicos, digamos, que sometemos nuestros casos ante la ley? Que la ley es la justicia, ¿no? Porque dicta normas individuales. La sentencia es una norma individual. Queremos que cualquiera sea el juez, falle de determinada forma. Más que salir favorecido, Daniel, en realidad, esta es una cuestión subjetiva, digamos, frente al caso concreto, ¿no? Vos decís, yo tengo un caso concreto, quiero salir favorecido. Ahora,
Si vos, por ejemplo, tuviste un accidente de tránsito, no me contestes porque así no gastas tu voz. Si vos tenés un accidente de tránsito, vas por una calle a excesiva velocidad, en la bocacalle no reducís la velocidad, no dejás paso al que viene por la derecha y embestís a un auto, digamos, vos querrás salir favorecido o que, digamos, menos perjudicado, pero si a vos te preguntan, ¿no? Previo a ello, al caso concreto, decís, che, mirá, tienen que darle razón a aquel que venía por la derecha, que había reducido la velocidad en la bocacalle, la culpa la tiene generalmente el embistente, salvo circunstancias, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad queremos que ante casos similares, los jueces fallen de la misma forma. Que aparte no haya aspectos subjetivos del juez, como por ejemplo decir, hoy se levantó mal a la mañana, entonces, como se levantó mal, todos aquellos juicios que, por ejemplo, los justiciables le hicieron a los bancos, los va a rechazar todos. ¿Por qué? Y porque, no sé, se le ocurre, la camiseta del club que le ganó a su equipo favorito, o la camiseta de su club favorito es la que tiene la publicidad de un banco, entonces quiere favorecer a todos los bancos, por ejemplo. Una locura sería. Entonces, ahí hay otro principio que deben cumplir los jueces, que es el principio de motivación, llamado principio de justificación. Tenemos el de inexcusabilidad y el de justificación, ¿no? Yo ya les dije que también podemos decirle motivación, porque en realidad este principio de justificación obliga a los jueces a que motiven la sentencia. ¿Qué quiere decir motivar? Hacer un análisis de los hechos, ¿no? Y concatenar unos con otros, conjuntamente con la norma, para llegar a una conclusión. Y el tercer principio que debe seguir el juez, ¿cuál será? Legalidad. ¿Cómo? Legalidad. Muy bien, legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, el juez puede hacer mucha justificación, mucha motivación, pero en realidad todo tiene que terminar en que esté fundado en una norma jurídica de derecho positivo. ¿Está? Entonces, toda ese análisis que hace, esa concatenación que hace de los hechos, todos, en definitiva, cuando dicte sentencia, esa sentencia tiene que estar motivada en una norma jurídica positiva. ¿Está? Lo que no, digo, repito para que los que no pudieron copiarlo, entonces deben seguir tres principios: inexcusabilidad, justificación y legalidad. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, ya que ustedes saben, ya lo podrían decirme esto? ¿Alguna pregunta que les surja? Habiendo solo hablado esto. ¿Ustedes ya vieron sistema? ¿Vieron? ¿Puedo hacer una pregunta? Primero quiero decir, primero voy a contestarle a Vanessa Álvarez, que está haciendo una pregunta, y ahora Vero, vamos a la tuya. ¿El juez puede quedarse incompetente en algún caso? Sí. El juez no puede decir a quién va a designar, pero puede declararse incompetente. Vamos a suponer que yo interponga una demanda, una acción de amparo contra IOMA, por ejemplo, ¿no? Y la interpongo ante el fuero federal. El juez federal inmediatamente se declara incompetente en razón del fuero, porque IOMA es un instituto asistencial médico de la provincia de Buenos Aires, entonces se declara incompetente y manda las actuaciones a la justicia provincial para que le sorteen un juez, inmediatamente un juez a esa parte, ¿no? La parte que preguntás, Vanessa, si en su lugar puede designar a otro, no. Lo que estás preguntando es
en su lugar puede pedir que se designen a otro, pero él no puede designar a dedo a otro juez. No sé si, Vanessa, ¿se contestó tu pregunta? Igual me refería a que se sortee otro juez, no que el mismo juez que se declara incompetente lo elija. No, Capaz exacto. que esté mal. Sí. Ah, y que en su lugar se designe otro, claro, está bien. Un juez, Sí. ¿Cuándo un juez puede quedarse incompetente? Cuando justamente la materia, el objeto del proceso no es de su materia, ¿entendés? Por ejemplo, si yo trato un asunto que es eminentemente civil y comercial, no puedo interponer la demanda ante el Tribunal de Trabajo. El Tribunal de Trabajo va a decir, no, nos declaramos incompetentes, vaya a la justicia civil. O si yo hago un reclamo laboral, por ejemplo, y lo meto en la justicia civil y comercial, se puede quedar incompetente, ¿no? Entonces mandarlo a la justicia del trabajo. Si se cometió un hecho en Dolores, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, a vos, Daniel, te robaron un celular en Dolores, y vas y haces la denuncia acá, y va a una fiscalía, el fiscal dice, no, señor juez, mire, declárese incompetente porque esto tiene que tramitar ante la justicia del Departamento Judicial de Dolores. O sea, hay un montón de casos en que se puede quedar incompetente, en razón de que no le tocaba por turno, en razón de que no le tocaba por fuero, en razón de que no le tocaba por territorio, ¿entendés lo que te quiero decir? Inclusive, mirá, yo te iba a decir esto, pero lo vas a ver en procesal, ¿no? Inclusive, hasta cuando un juez, ¿no?, se declara incompetente, vos le podés plantear al juez que decline su competencia. Vos podés hacer un doble planteo. Podés hacer el planteo ante el juez que está actuando que es incompetente y ante el juez que vos creés que debe ser competente, ¿no? Son dos mecanismos que no los voy a explicar porque se llaman declinitoria e inhibitoria, justamente para tratar de remover al juez que vos considerás que es incompetente. E inclusive, y con eso termino, cuando dos jueces de un mismo grado, ¿no?, se arrogan la competencia de un caso, decide la Cámara, ¿no? Si uno dice que es competente y otro dice, no, yo soy competente, ¿no?, tiene que decidir el tribunal de alzada, ¿está? Pero bueno, no importa, esto para que vean que se puede, un juez no solo puede quedarse incompetente, sino que también se le puede plantear la incompetencia. Pero yo había hecho Verónica, perdón, vos querías hablar, perdóname. Antes de... Era eso, profesor. Era eso que acaba de explicar. Claro, pero yo digo, si ustedes vieron sistema, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen los sistemas? ¿Cuáles son las propiedades formales de los sistemas? ¿Ustedes eso lo han visto? Los ideales racionales de los sistemas. ¿Vieron sistema? Graciela, vos habéis hecho sí. ¿No? ¿No viste los ideales racionales? ¿Cuáles son los ideales racionales de los sistemas? No lo Yo recuerdo. te digo uno, completitud. Sí, pero no lo recuerdo. Completitud, Sí lo vimos, pero... coherencia, independencia. ¿Nunca lo escucharon esto? Sí, lo escuché. ¿Eh? Sí. ¿Terminaron de ver sistema? Bueno, digo porque, otra vez, bueno, ahí me dice que es inestable mi conexión a internet. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, yo escucho bien. No. Yo digo, hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué puede haber en un sistema? ¿Puede haber una laguna en un sistema, por ejemplo? ¿Saben qué es una laguna? Laguna normativa. Un vacío legal. Sí, eso iba a decir. Un vacío legal, o sea que no hay una norma que exista para cubrir aparentemente un caso específico dado, ¿no? Es así. ¿Y qué pasaría si un juez, ¿no?, cuando va a dictar una sentencia, no tiene una norma que prevea el caso que se está planteando? ¿Qué pasaría?
Ahora vamos a preguntarle, a ver, Cintia. ¿Se produce una laguna? Sí, suponete que haya una laguna, Cintia. Suponete, ¿no? Hay una laguna. Y justo vos le planteás al juez un caso, ¿no? Donde el juez revisa todas las normas y se encuentra que hay una laguna. No hay una norma que contemple ese caso. ¿Qué hace el juez? ¿Se declara incompetente? No. Igual tiene que resolver. Sí, igual tiene que resolver. ¿Pero qué hace? ¿La puede crear? ¿Cómo? ¿Él puede crear una nueva norma a partir de eso? ¿Qué es crear una norma? El juez no está autorizado, si bien, yo quiero hacer esta aclaración, si bien el juez crea normas individuales, digamos, ¿no? Cada vez que dicta sentencia es una norma individual que es de cumplimiento a la persona a la cual va dirigida, pero los jueces no pueden crear normas generales, ¿está? Digamos, esa es una tarea reservada a los legisladores. Pero yo pregunto, si yo llevo ante los estrados, ¿no? Un caso, el cual no tiene una norma que lo prevé, ¿qué tiene que hacer el juez? Voy a contestar. La primera que dijo Verónica Kloster, que es considerarse incompetente, no. Porque si fuera ese el caso, todos se declararían incompetentes. Y aparte, en razón del territorio, de la materia, del fuero y del sorteo, ese juez es el competente, ¿no? Le llega un caso y no hay una norma que prevé una solución para ese caso. ¿Qué tiene que hacer? ¿Puede no dictar sentencia? La discrecionalidad entra ahí. No. No, si es la discrecionalidad, puede decir, mirá, hoy se me antoja realmente que tal cosa. Y no hay discrecionalidad. Digamos... Yo le había dicho, profesor, que igual tenía que resolver, pero Sí. no me acuerdo por qué. Eso había dicho yo. Sí, igual, Que igual tiene que resolver. que resolver. ¿Reclama una Sí, pero no sanción me para una acuerdo. conducta? Claro, no, yo digo, igual el juez tiene que resolver, pero ¿cómo hace el juez para resolver ese caso? Profesor, ¿declara una sanción para una Eso es lo que conducta? no me acuerdo. Si no Utiliza tiene una- una norma jurídica, si no tiene una norma jurídica el juez que, digamos, prevea esa solución, va a tener que usar, digamos, algunas cuestiones alternativas, como por ejemplo la analogía, fallar de acuerdo a un caso análogo que sea previsto en una norma jurídica, ¿se entiende? Pero, digamos, la cuestión, ¿en qué está dada? ¿Por qué les planteo esto? ¿Por qué se los planteo? Ustedes inmediatamente tienen que sacarlo así. Decir, pero Eduardo, si los jueces tienen que cumplir 3 principios de inexcusabilidad, justificación y legalidad, ¿no? O sea, tienen que dictar sentencia, tiene que estar motivada y esa motivación última tiene que ser una norma jurídica positiva. Si no existe una norma jurídica positiva, o sea que están obligados a no cumplir con alguna de los principios. Ante la ausencia justamente de una norma que prevé el caso, no va a cumplir con el 3. Y si el juez dice, ah, no, yo no puedo dictar sentencia porque no existe una norma, incumple con el primer postulado. ¿Se entiende? Porque nosotros parece que estuviéramos siempre pensando en que los sistemas jurídicos son completos. Entonces, la completitud está dada en que en el sistema jurídico vamos a encontrar siempre una solución normativa para cualquier caso que se pueda plantear, ¿no? Y que en algunos casos, ¿no? Como en Kelsen hablaba de la plenitud hermética del orden jurídico porque de última decía, miren, si no está, si hay algo que no está previsto en la norma, hay un principio de clausura que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, ese principio de clausura hace que toda o cualquier hecho pueda estar consagrado en un cuerpo normativo, cosa que no es así, ¿no? ¿Cuál es y ahora vamos al cuarto y último de los operadores para analizar, que son los juristas, ¿no? Los juristas también tienen parámetros objetivos que seguir, porque los juristas, ¿cuál es la tarea de un jurista? La tarea de un jurista es identificar las normas que pertenecen a un sistema, ¿no? Sistematizarla. Ahora te contesto, Cintia. Digamos, organizar
el sistema jurídico de acuerdo a estas ideas racionales, ¿no? A los ideales racionales de completitud, de coherencia y de independencia. Ahora bien, la tarea de los juristas es meramente descriptiva. O sea, ellos deben describir, el sistema, las normas jurídicas, sistematizarlas y tratar de descubrir en esta interpretación que hacen del sistema jurídico cuál sería, ¿no?, la solución normativa que justamente cumpla con estos ideales racionales e inclusive en el aspecto axiológico, ¿no?, descubrir cuál sería la solución más justa ante un caso que se pueda plantear. ¿Se entiende? Doctor, hay una Sí, pregunta Lucía. en el chat. Sí, por eso. Yo ya ahora vos le dije a Cintia. Entonces... Perdón, estaba ladrando mi perro y no escuché bien. No, quédate tranquila. Ahí yo estoy viendo, dice, ¿cómo puede acudir, si puede acudir a otras fuentes como la costumbre, ¿no? Es así lo que dice Cintia. Ahora voy para allá. Entonces, los juristas que tienen una tarea descriptiva, digamos, del sistema jurídico, muchas veces, ¿qué hacen? O qué pueden llegar a hacer, mejor dicho. Ellos pueden describir el sistema y decir, miren, acá, en esta institución, por ejemplo, no sé, en contratos, ¿no?, que es lo que van a ver conmigo el día de mañana, en realidad describen, por ejemplo, lo que es el contrato de compra-venta y puede haber algún vacío legal. Y dicen, los legisladores no previeron tal y tal caso. Lo que no pueden hacer es tratar de interpretar las normas y ellos promover una solución normativa como si lo dijeran las normas. Porque entonces ya no están describiendo lo que el derecho dice, sino que lo que están haciendo es describiendo lo que ellos piensan acerca de lo que debe decir el derecho. Y este es un grave error que cometen muchos juristas, ¿no? Y acá está cuando violan esta objetividad que deberían tener. Yo lo que tengo que hacer es describir el sistema tal como es y proponer y decir que el sistema propone determinada solución normativa, pero también puedo decir que no estoy de acuerdo. Y proponer alternativas que sean mejores, que inclusive nos lleven a una solución que consideramos más justa para resolver el caso que se pueda plantear. ¿Se entiende? Pero proponiendo, no diciendo que el derecho dice cosas que no dice. Por eso a veces se lo critican a los científicos del derecho, diciendo en realidad lo que están haciendo, mediante estas construcciones que hacen, ¿no?, acerca de las instituciones, ¿no?, que están reflejadas en los códigos, no es realmente una tarea de sistematización, de organización, sino que es una tarea de crear, a su vez, algunos conceptos, ¿no?, y algunas concepciones acerca de los conceptos que le hacen decir a la norma cosas que la norma en realidad no dijo nunca. Entonces, parece que los juristas estarían como creando derecho, diciendo, miren, esto es lo que el derecho dice. Y muchas veces, ¿no?, cuando el abogado realiza una fundamentación, ¿no?, en un caso práctico, uno dice, de acuerdo a lo que sostiene Verónica Kloster en la página 744 de su libro, el contrato de franquicia, ¿no?, dice que los franquiciados deberían pagar cualquier gasto, inclusive el de la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí la otra parte dice, pero miren, dice, eso es lo que opina Kloster, pero la ley, el juez es el que tiene que interpretar la ley dice otra cosa. Y el contrato, que es la ley que une a las partes, digamos, que justamente la autonomía de la voluntad nos permite crear derecho cuando hacemos un contrato, lo que el juez tiene que decir es, no, miren, las partes cuando hicieron el contrato quisieron decir esto, no lo que está diciendo Verónica, que quiere sobreinterpretar alguna cláusula del contrato. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se le critica a los juristas? Se los critica a veces cuando no cumplen con este parámetro de objetividad, que es describir, ¿no?, al sistema jurídico y a las normas, aun cuando la solución normativa que el sistema nos provee
no consideremos que sea la correcta. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es promover y proponer alguna solución normativa que aparentemente sea más adecuada al caso que se está resolviendo. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Bueno. Cuando, no sé quién me dijo, creo que fue Andrés, me pregunta dogmática. Ah, no, perdón, Cintia. Le voy a contestar la pregunta a Cintia que me dice, ¿puede acudir a otra fuente como la costumbre? Sí, en realidad, cuando hablamos de costumbre, nosotros generalmente hablamos, digamos, la costumbre no puede estar nunca en contra de la ley, Cintia, ¿no? Digamos, la costumbre contra legem no es aplicable por los jueces. Pero sí, lo que se utiliza, es muy común que se utilice para fallar, son los usos y costumbres del lugar. Entonces, dentro del marco normativo, muchas veces el juez no es que, digamos, se vaya de la norma, pero dice, cuando, por ejemplo, en tal lugar dice a una distancia de 50, se refiere 50 leguas y no se refiere 50 metros, porque en ese lugar la legua es la medida de distancia que se establece, digamos, se aplican los usos y costumbres del lugar siempre ante la duda, ¿está? Es una de las pautas de interpretación que puede contar un juez, ¿no? No sé si entendiste, Cintia, Son las costumbres, son pautas de interpretación, por ejemplo, en materia contractual, de lo que las partes quisieron incorporar al contrato, porque se entiende que en aquel lugar se entendía, cuando ponían tal palabra, se entendía tal cosa, porque es común que en ese lugar se utilice esa palabra para designar tal cosa. Esto tiene que ver con lo que ustedes han visto con la doctora Rizzo, con definición estipulativa, ¿no? Digamos, en algunos lugares se estipula que tal palabra significa, ustedes habrán visto en algunas provincias que hay palabras que uno, por ejemplo, las dice acá y no pasa nada, y en otra provincia cuando uno dice esa palabra tiene un significado porque la costumbre de ese lugar hace que esa palabra signifique otra cosa de la que estamos acostumbrados nosotros a escuchar, ¿no? Fundamentalmente cuando ven una película española, ¿no? Ustedes escuchan muchas palabras y inmediatamente se tiene una representación mental equivocada porque, digamos, tenemos una costumbre a veces equivocada o de fijar por algún modismo el significado de una palabra y no el que realmente es ajustada al diálogo de esa película, ¿no? O de la serie española, ¿no? Anderson dice que le pasa mucho por acá, claro. Si vos venís de Venezuela, obviamente digamos, los giros idiomáticos que hay de acuerdo a los países, e inclusive dentro del mismo país, son distintos. Bueno, quería decir, por último, para después completar la clase que viene, cuando hablamos de dogmática, hablamos de ciencia del derecho. Cuando hablamos de ciencia del derecho decimos, ¿hay algún punto de partida de la ciencia del derecho? Si uno a veces debe ser un poco arbitrario, ¿no? Y decir, para nosotros la ciencia del derecho comienza en tal época. Si yo les dijera que los primeros, digamos, científicos que han estudiado al derecho como un objeto han sido los naturalistas racionalistas, como Grocio y Pufendorf, ¿no? Que quisieron, digamos, describir un sistema a partir de un conjunto finito de proposiciones o de normas valorativas, ¿no? Deducir todo un gran sistema de normas, ¿no? Quizá sería un poco malo o injusto con los jurisconsultos romanos, por ejemplo, ¿no? O con algunos otros estudiosos del derecho, y ustedes me dicen, pero los jurisconsultos en realidad estudiaban cosas más concretas, no al derecho, sino que lo que estudiaban era la fundamentación de determinados casos, pero su objeto de estudio no era el derecho como si el objeto de estudio como comenzó siendo el derecho a partir de Pufendorf y Grocio,
que son de los dos máximos exponentes del binaturalismo racionalista. Así que podemos decir que ese fue el principio de la ciencia del derecho, ¿no? Alrededor del siglo XVI. ¿Eh? Ahora, ¿cuándo les parece a ustedes, ¿no?, que sería el comienzo de lo que nosotros llamamos dogmática jurídica o ciencia del derecho, ¿no? ¿Qué hecho histórico marcó, ¿no?, el inicio del estudio del derecho como objeto? ¿Cuál fue el hecho histórico? Muy bien, Después de la Andrés. Revolución Francesa. Después de la codificación, exacto. La codificación fue un hito histórico, no solo el Código de Napoleón de 1806, el Código Civil, sino que a partir de la codificación se empezaron justamente a estudiar, ¿no?, al derecho, y los juristas empezaron a ver, dentro de esta idea de sistematización, ¿no?, empezaron a proponer nuevas soluciones y no las que estaban contempladas en el código. De ahí surge la frase, no sé si ustedes la recuerdan, la frase napoleónica después de que los primeros científicos comenzaron a comentar su código, que era la escuela de la exégesis, ¿no?, llamada escuela de la exégesis, o los exegetas, que eran los que comentaban el Código Civil napoleónico. ¿Saben cuál fue la frase de Napoleón? ¿Alguna vez la escucharon? Se va a decir en castellano, no en francés. Mi código está perdido. ¿Por qué dijo mi código está perdido? Porque se dio cuenta de que cuando los exegetas o los científicos estaban describiendo su código, en realidad estaban proponiendo otras soluciones normativas y no las soluciones que él estaba dando, ¿no? Bueno, y así se empezaron a crear otras escuelas, ¿no?, dentro de las escuelas de la dogmática, por ejemplo, la jurisprudencia de conceptos, la jurisprudencia de intereses, ¿no? Fíjense que generalmente los naturalistas, cuando describían un sistema, lo idealizaban, ¿no? Y ¿cuál era el dogma para un naturalista? Andrés dice que eso dijo Napoleón, sí, exactamente, es verdad, lo dijo Napoleón en una parte esto. Mi código está perdido. Bueno, ¿qué pregunta hice? Me pierdo alguna pregunta y ya me olvido. Tengo un Alzheimer que parece como si fuera la primera vez la película de Drew Barrymore y Adam Sandler. ¿Qué pregunta había hecho? No puede ser que no me acuerdo. Sí, la jurisprudencia de... no, lo que había dicho ahora ya está, ahora sí. Se dan cuenta que no me escuchan, porque si me escucharan, me dirían lo que estaba diciendo. Yo digo, ¿en qué se basaban los naturalistas, ¿no? Digamos, ¿cuál es el dogma para los naturalistas? El dogma es Dios, ¿verdad? Digamos, es indiscutible, a Dios no se lo discute. Digamos, es una cuestión de fe. Y para los de la escuela de la jurisprudencia de conceptos, o para la escuela de la exégesis, cambia el dogma. En vez de ser Dios, ¿cuál es el dogma? La ley, ¿no? La ley no se discute. ¿Está? Claro, la razón humana, dice acá Andrés, en tanto naturalista racionalista, pero Dios en tanto naturalista teológico, ¿no? Y, digamos, ¿en qué estaba fundamentado este dogma, ¿no? ¿Cuáles eran los principios, digamos, dogmáticos? ¿En qué presupuestos estaba basada para que estos científicos creyeran en que la ley era suficiente, ¿no?, para poder zanjar cualquier cuestión? Había la tesis del legalismo, es que hay que aceptar a toda norma positiva, cualquiera sea su contenido. ¿Lo copian esto? ¿Están copiando? No te veo ahora si a copiarlo. Por eso estoy mirando a ver si lo copian, porque también lo pregunto esto. Yo no copio, profe, porque lo tengo. Bueno. O sea, digamos,
cualquier norma positiva es ley y los jueces están obligados a aplicarla. Vuelvo a decir, cualquiera sea su contenido. La tesis del legalismo es que no hay otro derecho positivo que el originado en la legislación. ¿Lo puedo interrumpir, profe? Tesis de la ley, la segunda. ¿Cómo? ¿Pero? ¿Lo puedo interrumpir? Sí. Yo lo tengo al revés. Tengo tesis del legalismo. Los jueces Sí. están obligados Exacto. a aplicar toda norma positiva, pero usted recién dijo que Es esa así. era la tesis de la ley. No, entonces, de nuevo, la del legalismo, la primera, la que vos dijiste. La tesis de la ley Sí. es que toda norma positiva No hay es la otro. que se define en la ley, y la tesis de la subsunción Sí, bien. es que los jueces, la tarea de los jueces es meramente declarativa, porque únicamente lo que tienen que hacer es aplicar la norma, o sea, seleccionar la norma que encaje en el caso que le fuera planteado. Sí, perdón que lo interrumpí, pensé que lo tenía mal. No. Yo siempre agradezco cuando tengo estas equivocaciones, por ahí hablo demasiado rápido y no, pues es correcto lo que vos estás diciendo, Verónica. Correcto. Si me equivoqué, si lo copiaron mal, vamos, Verónica ahora lo va a repetir. Vamos, Vero. Practica un poquito, dale. Tesis del legalismo. Los jueces están obligados a aplicar toda norma positiva, cualquiera sea su contenido, o cualquier, dice acá. Tesis de la ley, no hay otro derecho positivo que el legislado, y tesis de la subsunción, la tarea judicial es meramente declarativa del derecho preexistente. Muy bien, está perfecto. Ya veo que estás, el engranaje está funcionando. Bueno, escuchen ahora, antes de, digamos, con esto después vamos a ver las distintas escuelas. Mañana es miércoles, el jueves. Vamos a ver las distintas escuelas, vamos a ver un poquito del realismo, vamos a ver un poquito del formalismo, vamos a ver un poco más profundamente a Hans Kelsen, ¿no? Yo lo que quiero aclarar, digamos, para la clase que viene, es que nosotros vemos o también podemos ver algo de Alchorrón y Buligin, ¿no? Pero digo, lo que vemos es las distintas concepciones que hay acerca de la ciencia del derecho. ¿Qué es lo que les voy a plantear? Que no es fácil realmente, ¿no? Digamos, si uno, por ejemplo, explica el realismo jurídico de Alf Ross, realmente uno capaz que debería estar un día para solo explicar Alf Ross, o Kelsen es, bueno, inconmensurable, podríamos estar 10 días hablando de Kelsen. Entonces, yo no sé si, Verónica, vos no sé si lo llegué a pasar, yo tengo un pequeño resumencito, ¿no? Que yo se los paso generalmente, ¿no? O lo he subido al campus o lo he pasado para que ustedes tengan una referencia acerca de los principales planteos que hacen, ¿no? Porque lo primero que ustedes me preguntan es si el realismo, por ejemplo, tiene algo que ver con el realismo que ustedes vieron en el lenguaje. No, al contrario. Ross justamente adopta una postura totalmente distinta respecto del lenguaje que la realista. ¿Se entiende? Digamos, la escuela se llama realismo jurídico, pero no tiene nada que ver con la del lenguaje. Primero.
Segundo, esto, cuando ustedes ven las posiciones que tienen estos autores frente al derecho, no hagan ninguna valoración, digamos, respecto a la aceptación que tienen estos autores de la validez o de la eficacia o de la vigencia de determinadas normas jurídicas. No cometan ese grave error de que, por ejemplo, decir que Kelsen, ¿no?, que dice que que la tarea del jurista es describir un sistema jurídico aún cuando propongan, aunque cualquiera sea el contenido de las normas, no sufran la tentación de decir que Kelsen justifica cualquier régimen totalitario. Porque justamente Hans Kelsen, que tuvo que huir de Austria, justamente corrido por el nazismo, y terminó dando clases en la Universidad de Berkeley. Entonces, digamos, no sufran esa tentación, digamos, de confundir la posición de las escuelas, ¿no?, con posiciones digamos, de políticas. Son posiciones filosóficas y no posiciones políticas. Yo siempre recuerdo que un día estaba en clase presencial, y yo decía que, digamos, yo adhiero al escepticismo ético porque considero que todos los juicios de valor son subjetivos y por tanto relativos. Entonces, termina la clase y salgo, y una alumna me dice, uy, Eduardo, dice, dice, la verdad que creía que eras la persona, pero ¿no tenés moral? Entonces yo digo, no, yo hago una separación conceptual entre derecho y moral. No quiere decir de que uno no tenga sus principios morales. ¿Está? Ahora, yo pienso que todo juicio que yo haga de valor es subjetivo, por tanto relativo, y que cualquiera que lo haga lo mismo. Y pongo como ejemplo, si yo veo un Picasso, en la época de que Picasso era cubista, ¿no?, realmente me parece horroroso. No lo disfruto, no me gusta, ¿no? Y podría hacer un juicio de valor diciendo, la verdad que me parece un desastre esa pintura, ¿no? Y ustedes no me pueden decir que yo estoy equivocado, que Picasso es un gran pintor, porque es un juicio de valor que ustedes hacen sobre determinada pintura. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Digamos, el ejemplo burdo que doy un ejemplo burdo para que ustedes vean que los juicios que uno hace de valor son subjetivos, y como son subjetivos, justamente son relativos. La clase que viene, entonces, vamos a ver a estas escuelas, ¿no? Van a ver los postulados de Kelsen, y les va a servir para repasar, cuando veamos Kelsen, algunos conceptos como el concepto de validez, como el concepto de norma fundante básica, como el concepto del deber ser en Kelsen, ¿no?, que ustedes lo deben saber, y que en algunos trabajos que hemos visto, ¿no?, hay cosas que no tienen claras. Y les voy a pedir algo, digamos, que uno ve cuando tiene un trabajo práctico, ¿no? Pero no les voy a pedir, sino que les doy un consejo para que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes van a hablar o tienen que contestar una pregunta por Kelsen, ustedes tienen que escribirlo K-E-L-S-E-N, Kelsen. Si ustedes ponen, por ejemplo, Kloster en vez de Kelsen, ¿uno qué piensa? Como dice Hans Kloster, digo, pero ¿cómo? No leyeron nada, ¿se entiende? Entonces, en un examen, si ustedes ponen mal von Wright, ¿no?, ¿dónde va la H? ¿Antes, después de la G o después de la T, por ejemplo? Puede ser, porque, digamos, pero si ustedes tienen que hacer un trabajo práctico donde cuentan con la bibliografía,
lo menos que tienen que hacer es fijarse cómo se escribe. Digo esto porque muchos de ustedes escriben nombres o apellidos, ¿no?, que, digamos, no concuerdan con la realidad. Y eso es un punto que resta. ¿Está? Bueno, el jueves nos vemos y vamos a ver estas escuelas, y yo les voy a ofrecer, independientemente de lo que yo les voy a decir, les voy a dar un pequeño resumen, seguramente, diciendo ustedes, si hablan de realismo, tienen que hablar de esto, y esto, de Kelsen esto, y esto, para que, si se les pregunta, sepan cómo contestarlo, aunque yo sé que es difícil, y por eso las preguntas que hago respecto a este tema tienden a cuestiones mucho más fáciles y que les he dicho que las copien. Así que atención a lo que yo les digo. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Que tengan buenas noches. Chao, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesor. Adiós.